Bien, bueno, estamos en el primer video de la segunda fase del curso y nos toca ver la parte de hojas de estilo en cascada. Así que me voy a ir a la carpeta donde guardamos todas las páginas en estos video tutoriales y voy a abrir una página que ya tiene todas las etiquetas básicas que se llama introducción.html. Miren, introducción.html. Abrimos y como podemos ver ya tenemos las etiquetas básicas que hemos venido ocupando. Ahora bien, nosotros para poder ocupar lo que se llama hojas de estilo en cascada, como dice el título acá, este es un título cualquiera, yo le he puesto hojas de estilo en cascada porque quiero poner un título relacionado al tema que estamos viendo ahorita. Entonces por eso le he puesto, pero le pude haber puesto cualquier otra cosa. Bueno, Para, para nosotros poder ocupar hojas de estilo en cascada tenemos que crear un archivo que va a tener una extensión .css. Lo vamos a guardar con extensión .css. Ya, se vamos a crear otro archivo aparte de este que ya tenemos abierto, que es el archivo introducción.html. Bueno, pero vamos a ver ahorita en introducción.html qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer para poder trabajar con hojas de estilo primero es llamar a un archivo externo en este documento que tenemos abierto, HTML. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mandamos a llamar a ese archivo? Ese archivo lo mandamos a llamar por medio de una etiqueta que la voy a poner dentro del head, que se llama, la etiqueta se llama link. Luego sigue rel, ya, style, chip, rel, style, chip. Luego le ponemos el atributo type para indicarle que vamos a trabajar con hojas de estilo CSS, como ustedes pueden ver, tipo igual entre comillas text entre CSS. Ahí le estamos indicando que vamos a trabajar con el tipo de hojas de estilo en cascada. Y luego ponemos el atributo href, que ha sido uno de los que ocupamos para hacer referencia a un archivo. Y en este caso vamos a llamar a un archivo que se llama hola.css. Como pueden ver, miren, con este atributo dentro de la etiqueta link hacemos referencia a lo que es, como se llama, a lo que es el archivo externo, ya, .css, que es con el que vamos a ocupar lo que se llaman las hojas de estilo. Ya, este archivo externo, de esta manera lo mandamos a llamar con el atributo href dentro de la etiqueta link. Miren, dentro de la etiqueta link tenemos que especificar, por ejemplo, también tenemos que especificar qué tipo de hojas de estilo vamos a ocupar. En este caso le decimos que son hojas de estilo en cascada, poniéndole text pleca css, porque hay otras hojas de estilo que podríamos ocupar, por ejemplo las de JavaScript o otras, pero pero no, vea, o sea, le vamos a indicar que va a ser hojas de estilo en cascada. Este atributo que está acá es un atributo opcional y es más que todo para los navegadores que no pueden trabajar con HTML5. Este podría no estar y igual no funcionaría, pero lo vamos a poner por si acaso estamos trabajando con algunos navegadores un poco antiguos, no tan antiguos, sino que un poco antiguos,
de tal manera que no nos puedan hacer referencia al archivo externo, que es de donde estamos leyendo lo que son las hojas de estilo en cascada. Entonces, para nosotros poder ocupar hojas de estilo en cascada, siempre, pero siempre, nuestro documento HTML tiene que llevar esta, tiene que llevar esta etiqueta que estoy sombreando, con los atributos explicados hace un momento. El atributo rel, el atributo type y el atributo href, y con sus respectivos valores. ¿Ya? Entonces, para lo que va del curso, los atributos rel y type no van a cambiar. El único valor que va a cambiar es el valor que contiene el atributo href, que en este caso es hola, porque este representa el nombre del archivo que tiene extensión .css al que vamos a mandar a llamar. ¿Ya? Y como para diferentes clases vamos a crear diferentes archivos con extensión .css, entonces va a variar según el nombre del archivo que en ese momento estemos ocupando o el nombre que queramos ponerle, pero tiene que haber pero ese archivo con extensión .css lógicamente tiene que existir. Eso es bien importante. Bien, entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a copiar un código HTML. Aquí tengo abierto un documento de Word donde, por ejemplo, voy a copiar este div que se llama algodón dentro del body. Ya. Voy a copiar también el div azúcar, que fíjense, quiero que lo veamos, miren, tiene dos enlaces, miren, contiene dos enlaces, uno acá y otro acá, miren, y este es el div azúcar. Voy a dejar un espacio para que se mire que como se llama, que va a estar dentro de algodón. ¿Ya? Entonces voy a copiar el div churros, excelente, div churros, muy bien. También el div, voy a copiar este div que se llama ibéricos con todo su contenido, con la lista desordenada. Voy a darle un espacio acá para que vayamos separando todo esto. Miren, como pueden ver, div ibéricos contiene una lista desordenada, que es esta, y dentro de la lista desordenada, miren, pueden ver cada ítem de la lista, cada li tiene contenido adentro un enlace. Bien, vamos a seguir copiando el código. Vamos a copiar este que se llama espartanos. Ya. Y vamos a cerrar el div churros, ¿vean? Vamos a cerrar el div churros. Miren, esta es la de cierre del div churros. Bien. Vaya, ahorita otra cosa que vamos a hacer es que vamos a copiar el div que se llama casita. También el div, ¿cómo se llama? El, la, la de cierre. Y luego vamos a poner un div de cierre que este etiqueta de cierre le pertenece al div algodón. Miren, este div de inicio le pertenece a este div de cierre, o mejor dicho, este div de cierre le pertenece al div de inicio azúcar, que tiene el ID azúcar,
Porque miren, vaya, primero este div de cierre le pertenece porque más arriba el primer div de inicio que se encuentra es azúcar, ¿ya? Entonces, y así nosotros vamos agrupando div de inicio y div de cierre. Por ejemplo, aquí tenemos el div con el ID churros, pero vemos que más abajo se abre otro div con el ID que se llama ibéricos. Entonces, como podemos observar, después vienen etiquetas UL, LI, pero miren, este div de cierre le pertenece a ibéricos. ¿Por qué? Porque la etiqueta de inicio con el ID ibérico se encuentra más cerca, ¿me entienden? De este div de cierre, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no puede ser, por ejemplo, digamos, la etiqueta de cierre del div churros, sino que tiene que ser la etiqueta de cierre del div ibéricos. Ahora bien, seguimos con el div espartanos, con el ID espartanos, y vemos que su etiqueta de cierre prácticamente está ahí nomás. Luego, aquí podemos ver, esta sí es la etiqueta de cierre de el div churros, porque nosotros debemos de saber de que para una etiqueta de inicio solo hay una nada más etiqueta de cierre, y viceversa, para una etiqueta de cierre solo hay una etiqueta de inicio. Entonces, por ende, como la etiqueta con ID ibérico ya le encontramos su div de cierre y su div de inicio, también a espartano ya le encontramos su div de cierre, su div de inicio. Entonces esta que queda aquí como sobrando es la del div de cierre de el div, ¿cómo se llama? Churros, ¿ya? Y ojo, que no nos tenemos que equivocar, porque alguien podría decir, por ejemplo, alguien podría decir que este etiqueta div de cómo se llama de cierre está más cerca de la div de la etiqueta div de inicio que tiene la ID la casita, que de la etiqueta div de inicio que tiene la ID churros. Pero, y tendría razón en que está más cerca, pero en lo que no tiene razón es que no puede pertenecer al div el ID con el ID de la casita. ¿Por qué? Porque miren, el ID, el div, perdón, con el ID de la casita se encuentra abajo, hacia abajo de la etiqueta div de cierre que tenemos sombreada ahorita. En cambio, churros se encuentra hacia arriba. Entonces, para que una etiqueta de cierre pertenezca a una etiqueta ¿cómo se llama? A una etiqueta de inicio, ya debe de estar, la etiqueta de inicio debe estar arriba, ya, de la etiqueta de cierre, y tiene que ser siempre la etiqueta de inicio que esté más cerca, arriba, pero que no pertenezca a ningún otro div, ya, pero que no pertenezca a ningún otro div. Y como podemos ver, no puede ser ni el ID, no puede ser el div con ID espartanos, porque el ID espartano ya tiene su etiqueta de cierre, que es esta de acá. No puede ser el div con el ID ibéricos, porque ya tiene su etiqueta de cierre, que es esta otra que sombreo acá. Entonces, esta de acá, lógicamente, si tengo que buscar arriba de ella la etiqueta de inicio que le pertenece, entonces tengo que irme hasta el div churros, ¿ya? Por la simple razón que las otras ya tienen su ID de cierre, o sea, ya están emparejadas, ¿vea? Ya están emparejadas. Solo el div churros es, como se llama, el único que no tiene pareja, entonces por eso, por ende, es el que está hacia arriba, más cerca y que no tiene pareja. Entonces a ese le pertenece. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el div con el ID la casita, que vemos que su etiqueta de cierre tiene que estar más abajo.
Fíjense bien cómo está la situación, que las etiquetas de inicio que complementan a las etiquetas de cierre deben de estar más arriba de las etiquetas de cierre, pero las etiquetas de, digamos, las etiquetas de cierre, ¿ya? Que van a complementar a las etiquetas de inicio deben de estar abajo de las etiquetas de inicio, ¿ya? Y deben de estar lo más cerca posible, siempre y cuando no le pertenezcan a otras etiquetas, ¿ya? Entonces, como podemos ver, miren, div con el ID la casita tiene este div abajo que no le pertenece a nadie. Entonces, ahora si vemos este otro div que está más abajo, como ya prácticamente todos los div tienen ya sus parejas, excepto el primero que se llama algodón, entonces le pertenece a algodón, ¿verdad? Le pertenece al algodón. Esto es bien importante que nosotros los tengamos en cuenta. Es bien importante. Y ojo que no siempre nos van a aparecer, por ejemplo, digamos, no siempre nos van a aparecer así ordenado, vea. Digamos que estén más arriba, más abajo, sino que puede ser que nos aparezcan, digamos, de izquierda o de derecha. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a cortar esto y lo vamos a poner aquí. Y, ¿cómo se llama? Y el div, el div de cierre de él lo vamos a poner acá. Ahora, ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo, digamos que este div le pertenece a este div? ¿Verdad? Porque miren, no están abajo ni arriba, sino que se encuentran en la misma línea. Entonces lo podemos identificar de esta manera. Ya, el div que le va a pertenecer al que tenga el ID, la casita, va a ser aquel de cierre que se encuentre a la derecha de él, no a la izquierda, no a la izquierda, a la derecha de él, que esté más cerca y que no le pertenezca a otro div. ¿Ya? En este caso, como este div está solo y no le pertenece, sería este. ¿Ya? Entonces, en el caso de cierre vamos a hacer lo mismo. Vamos a escoger, por ejemplo, digamos, aquel div de inicio que esté más a la izquierda, más cerca a la izquierda, pero que no le pertenezca a otro div. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que vamos a ocupar para poder identificar, digamos, cuál div le pertenece. Cuál div le pertenece a cada uno de ellos. Otra cosa importante que hay que destacar y que no hemos visto. La etiqueta div no hemos visto cuál es su significado. Y esta etiqueta es una etiqueta que significa división. Y es una etiqueta que crea, digamos que se ocupa para agrupar etiquetas. De tal manera que, por ejemplo, digamos, nosotros podamos presentar, digamos, más ordenadamente nuestro contenido HTML, ¿ya? Entonces nosotros dentro de elementos de división o elementos div vamos a poner etiquetas o elementos HTML que queramos agrupar y luego con CSS los vamos a ir ordenando para irlos ubicando en las diferentes partes en las cuales nosotros la necesitemos. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí por el momento como introducción y seguimos en el segundo video.